Más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 4.000 años de continuidad histórica. Entre 2011 y 2013 produjo y usó más cemento que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX. Primer importador mundial de alimentos, petróleo y minerales. Primer exportador mundial de prácticamente todo lo que tenés a tu alrededor. Cuna del papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el 5G. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo China. ¿Viste cómo se dice 99 en chino? ¿Cómo se dice? Cachiche, muy bien. Ni hao, Martín. ¿Ni qué? Ni hao. ¿Ni hao, Santiago? Sí. Hoy vamos a hablar sobre qué tan difícil es aprender chino mandarín. Apa, lindo tema para los amantes de los idiomas. Para los amantes de los idiomas, de China y de varias cosas más, porque estamos ante el segundo idioma más hablado del mundo. ¿El segundo, después del inglés? Después del inglés, pero con la particularidad de que el inglés tiene muchos hablantes como segunda lengua, mientras que el chino mandarín ya tiene más de 1.000 millones de hablantes solamente en China. Chino mandarín, ¿podemos hablar de chino o hay varios chinos? Importante aclaración. Hablamos de chino mandarín cuando nos referimos al idioma oficial de la República Popular China, que es la lengua más hablada en el país asiático. ¿Y que hay otros idiomas adentro de China? Alrededor de 300 idiomas y dialectos más. ¿En serio? ¿300? En serio. Ten en cuenta que en China hay 56 grupos étnicos reconocidos. Solo para mencionar algunas lenguas más, además del chino mandarín, se habla chino cantonés, chino wu, chino hakka, como también lenguas de origen tibetano, mongol, túrquico y zhuang. Vale destacar que todas las mencionadas tienen más de 30 millones de hablantes. Pero no nos vayamos por las ramas porque en 15 minutos viene el postre. ¿Es difícil hablar el chino mandarín? Y mirá, yo la verdad que soy un principiante, pero por suerte tenemos en esta mesa gente que sabe más para responder esta pregunta, como Florencia Rossi, que está estudiando en China una maestría en enseñanza del chino mandarín. Pará, decime cómo lo presento, pero con alguna palabra en chino. Y le podés decir bienvenida Florencia, que sería como Huang Yin, Florencia. Huang Yin, Florencia. ¿Es difícil aprender el chino mandarín? Bueno, para empezar, el origen del mandarín es diferente al origen del español. Entonces, para los hispanohablantes, cuando empezamos a estudiar chino, hay mucha cosa que nos llama la atención. El chino mandarín es un idioma tonal, se habla con tonos. De acuerdo al tono que yo utilizo, el significado de una palabra. Eso para nosotros no existe. Nosotros, de acuerdo a la tonalidad que le damos a algo, muestra si nosotros estamos enojados, si estamos contentos, pero en el chino es diferente. Entonces, primer punto, es un idioma tonal. Bueno, si es tonal, entonces tengo alguna chance. Y además de tonal, ¿qué me podés decir? En segundo lugar, utilizan caracteres, utilizan sinogramas. Y eso para nosotros también, como que nos llama muchísimo la atención. ¿Qué? Estos dibujitos, estos simbolitos, ¿cómo puede ser? Así que para empezar, el que arranca a estudiar chino al principio es como mucha información, porque hay diferencias entre un idioma y entre el otro. Entonces tenemos que prestar atención a un montón de cosas, empezar a escribir, empezar a leer, empezar a hablar. No es como, por ejemplo, en mi caso, que sé un poco de italiano, hablo inglés, que vos decís, bueno, esto es igual que en español. Esto, es fácil, se dice igual, suena parecido, lo puedo entender. Con el chino es totalmente nuevo. Bien, vamos entrando en tema. O sea que es un idioma muy diferente, con algunos aspectos un poco más fáciles comparados con el español que nosotros hablamos y otros que pueden ser más difíciles. ¿Voy bien, Santi? Venís bien. ¿Y para vos qué fue lo más fácil y lo más difícil de hablar mandarín? Te diría que lo más difícil es la parte oral. Lo que contaba Flor de los 5 tonos es algo que te rompe la cabeza. Una misma sílaba pronunciada de manera diferente cambia totalmente el significado de una palabra. ¿Por ejemplo? Mirá, a una persona de baja estatura en China se le dice ai. Un petizo. Exactamente. La misma sílaba con distinto tono significa amor. Ai. Jodeme que amor es ai. Ai. La diferencia es mínima para lo que nuestros oídos están acostumbrados a escuchar. Vamos de vuelta. Persona de baja estatura, ay. Amor, ay. O sea que si no pronuncias bien
Le podés decir petizo a tu amor. Exactamente. O amor, un petizo. Exactamente. O caballo a tu mamá, porque mamá se dice ma y caballo ma. Qué increíble. A esa particularidad se le suma que hay sonidos que existen en el chino que no usamos en el español y viceversa. ¿Cómo es eso? Mejor preguntémosle a Francisco Tayana, que lo explica más claro. Para mí, sin lugar a dudas, el factor más dificultoso del mandarín es el hecho de que casi todas las palabras suenan igual. Literalmente, el mandarín es uno de los idiomas con la menor cantidad de fonemas del mundo. Por eso tantas veces nos parece que hay tantas palabras chinas que suenan igual. Todo eso, Zhou, o Mo, o Mai, o Bai, o Yang, o Mei, o Zai, o Ze, o Su, o Shu, o Shi, o Xing, o Ming, o Min, o Ren, o Hen, o Gen, o Gan. Y digamos, tienen muy poca variación fonética. Hay muchos sonidos que el chino no tiene. A ver si voy entendiendo. O sea que hablan con menos sonidos y más tonos. Sería una buena forma de resumirlo, pero me la dejaste picando para usar mi frase favorita de este podcast. Es complejo. Es complejo. No, paren el choreo. ¿Y cuándo viene la parte de lo más fácil? Porque hasta ahora viene siendo complicadísimo. ¿Viste? Esa misma sensación tuve yo cuando empecé a estudiar mandarín. ¿Cuándo fue que empezaste a estudiar chino? Y hará unos 3 o 4 años. Y para que no te sientas solo en este mundo, le invitamos a mi maestra de chino, Elisa Ferrero, conocida como @ElisaLaoXi, para que nos cuente su propia experiencia. Lo más fácil de aprender mandarín, yo creo que si le preguntas a cualquier estudiante de chino te dice que nada, porque de alguna manera se encuentran en este idioma y siempre se escucha hablar de las dificultades del chino. Y es muy loco, si lo pensás, nadie te dice lo que menos me cuesta. De hecho, es una pregunta que planteé a veces a mis alumnos. Y la verdad, depende muchísimo de cada uno, eso sí, y depende muchísimo de qué tipo de clases recibiste. Pero te digo que, sinceramente, en los primeros niveles tengo muchos alumnos que me están diciendo que reconocer caracteres es mucho más fácil de lo que pensaban. Eso sí, se usan ciertas metodologías que en el caso de los caracteres, por ejemplo, en mi opinión, es presentar los caracteres por componentes que se repiten. Entonces, uno empieza memorizando componentes y se hace como un juego de Lego que, además de ser muy fascinante, no termina nunca, y esto muchas veces genera mucho más interés de lo que yo pensaba para los caracteres. Y ahí lo que a veces se puede transformar en una frustración se transforma en un gran interés porque es algo súper fascinante. ¿Súper fascinantes los caracteres? Sí, es como raro. Como dice Elisa, es más fácil de lo que parece. Los caracteres chinos, también llamados sinogramas, componen la forma escrita del idioma chino. Su evolución tiene miles de años y comparten origen con el idioma escrito japonés, coreano y vietnamita. Existen alrededor de 50.000 caracteres reconocidos, aunque actualmente se utilizan 3.000 para su uso cotidiano. Además, es muy emocionante empezar a reconocerlos y poder leer algunas frases interpretando qué dicen los caracteres. Cuando lo podés hacer, tenés una sensación como cuando resolvés un cubo de Rubik o un cubo de ingenio, que pudiste armar algo que estaba ahí todo difícil de sacarlo. O sea que en general la primera impresión que uno tiene cuando le hablan de chino mandarín es que la cosa es muy difícil, incomprensible y lejana a nosotros. Pero cuando te acercas un poco, ¿no es tan difícil como parece? Exactamente. Sobre todo para quienes somos hispanohablantes. Cuando nos damos cuenta que el español tiene 23 conjugaciones verbales y en el chino los verbos directamente no se conjugan, cambia el panorama por completo. ¿Cómo que no se conjugan los verbos? Así es, y eso hace que armar las oraciones sea mucho más fácil que en castellano. O sea que toda la gramática debe ser muy diferente a la nuestra. Mira, mejor pregúntale a un amigo que algo sabe de esto. Es argentino. Hace 5 años es columnista en un programa de TV de China, hace 10 años que estudia allá y hasta fue traductor en China de Leo Messi. Jódeme, ¿y lo tenemos en la mesa? Sentadito acá al lado. Bienvenido, Brian González. Porque en realidad la gramática china es una boludez. A ver, Brian, ¿cómo es eso? Comparado con nuestra gramática es re fácil, pero el chino lo que tiene difícil es la escritura, pero lo que me pasó a mí es que yo desde chico me encantaba dibujar. O sea, veía los caracteres y
después cuando empecé a estudiar chino, ¿no? Obviamente, cuando veía los caracteres, wow, qué copado. Entonces tengo mucha memoria visual y la verdad como que aprenderme los caracteres no me fue difícil. Y como tengo cierta facilidad para dibujar y eso, en su momento, ahora ya no, ya perdí eso, pero me sirvió para aprender a escribir caracteres más lindos en realidad, si se quiere decir. Eso es lo difícil que tiene el chino. En realidad la fonética, hay alguna que otra que se complica, pero todos estamos aptos para aprender idiomas, en realidad. Imagínate que cuando nacimos ninguno sabía hablar, así que terminamos hablando fluido un idioma espectacular, así que otro idioma lo puedes aprender. Obviamente que yo digo que no vas a ser nunca 100% como si fueses un chino, eso es casi imposible. Pero sí vas a tener todo lo que necesitas, lo vas a poder aprender, eso seguro. Bueno, el panorama parece ser un poquito más esperanzador para quienes somos un poco duros para los idiomas. Hasta te diría que me están empezando a dar un poquito de ganas de ponerme a estudiar mandarín. Viste, te voy convenciendo, no es tan difícil como parece. Y si le escuchás un ratito más a Flor de China, terminás este episodio y le escribís para arrancar una clase. ¿Tanto así? A medida que avanza la cosa, vamos viendo que, al final el chino no era tan complicado. Vemos que la gramática es incluso más sencilla que en el español, que el español es un idioma muy difícil. Es más sencilla que la gramática del inglés. Después empezamos a ver que, al final si empezamos a agregar vocabulario, no resulta tan complicada la cosa. La realidad es que tanto en español como en cualquier otro idioma siempre nos manejamos con el mismo vocabulario. Día a día solemos utilizar el mismo vocabulario, las mismas estructuras, los mismos tópicos, y en el chino va a pasar lo mismo. Entonces yo diría que al principio es mucha información, mucha cosa, pero después la cosa se vuelve más amigable. Ahora sí me va gustando. Podemos decir que descubrir el chino mandarín es otro aspecto fascinante de este gran capítulo que es Descubrir a China. Tal cual. El mandarín por sí solo es un idioma asombroso y muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí o sí te rompe un poco los esquemas de pensamiento. Pero también, y esto a mí me gusta siempre resaltarlo, es una herramienta muy importante para entender cómo es el pensamiento y la forma de mirar al mundo de China. No olvidemos que el lenguaje es una forma de expresión de la cultura. Entonces, conocer cómo escriben y cómo hablan los chinos y chinas te permite también acercarte un poco más a saber cómo funciona su estructura de pensamiento, cómo piensan. ¿Y qué le dirías a alguien como yo, que de a poquito se va entusiasmando con el mandarín y quiere empezar a estudiarlo? Eso mejor preguntémoselo a Elisa Laoshi. Déjense llevar porque eligieron un idioma maravilloso. Traten de no caer en lo que después termina generando frustración, que es pensar y mirar todo el tiempo a lo que falta o a lo que me cuesta, sino que miran a lo que logran cada día. Porque el chino, y se los digo muy sinceramente, no van a terminar nunca de aprenderlo. Además, ¿qué significa aprender un idioma? Es un proceso el aprendizaje de un idioma. Así como aprendemos a hablar nuestro idioma, aprendemos a hablar otro y aprendemos a hablar de a poco y es un proceso, nunca vamos a terminar con el chino. Además, yo hace 24 años que empecé. Todos los días sigo aprendiendo algo nuevo. Así que si me pasa a mí, después de 24 años y 2 certificaciones en la enseñanza del chino, no se asusten si les pasa a ustedes todos los días y realmente disfruten del proceso. Antes de terminar, Francisco Tayán una vez me contó algo muy divertido sobre una característica particular que tiene el mandarín, que son los clasificadores. También ellos tienen mucho lo que llaman los clasificadores, o a veces se traducen como palabras de mesura. Son cosas que existen en otros idiomas, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, una bolsa de papas, un par de anteojos. Son modificadores que sirven para expresar cantidad y te dan una idea de en qué clase de objeto estás hablando. Entonces, por ejemplo, hay uno que es el general, que es ge, que lo utilizas para casi todo. Por ejemplo, es el que utilizas para personas. Y ge, ren. Una ge de personas. Ahora, esto no se aplica para los animales porque tenés uno particular para animales que, por ejemplo, yo. Eso lo aplicabas para los gatos. Y je mao. Sin embargo, no lo puedes aplicar para los perros. Porque los perros son animales largos. Entonces requieren un modificador de cosas largas, que es tiao, que es como si fuese angostura. Una angostura de perros. Y tiao go.
La manera que logré aprenderlo eso es porque 3 perros en chino suena un poco como Santiago. San, Tiao, Go. Esto se aplica para los perros, que son animales largos. A diferencia de los cerdos, que son animales cortos. Ninguna de estas se puede aplicar para los caballos, que necesitas un modificador especial para animales que se pueden montar, como los caballos y los camellos. Hay modificadores para objetos que tienen boca, como los miembros de tu familia y los cañones. Hay modificadores para cosas que tienen manijas, como las puertas, las sillas y los cuchillos. Y este es mi favorito por lejos. Hay un modificador que se aplica para pianos y aviones. Y yo le invito al público que intente descifrar este acertijo que tienen en común un piano y un avión. A ver. Ambos tienen 3 patas. Capítulo de lujo de Descubriendo China. ¿Nos vamos yendo? ¿Y la música? Y ahora empieza a sonar. A ver, un poquito más. ¿Qué es esto? Ella es Liu Fang, tocando uno de los instrumentos típicos de la música tradicional china, el gucheng. Les dejamos más de esta artista en los links recomendados. Saichien, Martín. Saichien, Santiaguito. Hasta la próxima. Descubriendo China es un podcast sobre un país que nos propone otra forma de mirar el mundo, otro transcurrir del tiempo, de organizar la sociedad y relacionarse entre las personas. En este episodio escuchamos a Florencia Rossi, Francisco Tayana, Elisa Ferrero y Brian González. La idea, producción y locución es de Santiago y Martín Notarfrancesco. En la producción general, edición y montaje sonoro, Paula Manini. En la locución, Gabriel Sangené. Pueden escuchar todos los episodios en parquepodcast.com, cba24n.com.ar, Spotify o su reproductor de podcast favorito.